reflejado el Claro. acuerdo en el bolsillo de la gente. Bien, los invito a compartir, nos vamos a Bolivia porque estamos en comunicación con la ex ministra de Desarrollo Productivo de Bolivia durante el gobierno de Evo Morales, porque Bolivia, ustedes saben que combatió la inflación, ha mantenido durante muchos años, ¿no? Ana Teresa Morales, ¿cómo le va, Ana Teresa? Un gusto saludarla, ¿cómo está? Bueno, encantada siempre de saludar a Argentina, al pueblo argentino que ha sido siempre tan cariñoso con nosotros cuando estuvimos allá en el exilio junto con el expresidente Evo Morales. Encantada de saludarlos a ustedes, Gustavo, y a todo C5N y a su público. Muchas gracias, Ana Teresa. Bueno, a nosotros nos interesa mucho la experiencia que Evo, que usted llevó adelante, que combatieron la inflación y que con qué plan lo hacían que pueda usted también sugerir para la Argentina. Bueno, sí, efectivamente, uno de los grandes logros del gobierno del presidente Evo ha sido controlar la inflación. Durante los 14 años, la conspiración de la oligarquía y de la derecha desde el primer año del gobierno de Evo ha sido intentar instalar un proceso inflacionario que derribara a su gobierno. Ya desde el primer semestre intentaron conspirar contra los precios de los alimentos y desde entonces el gobierno tuvo que entrenarse a instalar medidas de control de la inflación. A mí me tocó en particular durante los 5 años que fui ministra de Desarrollo Productivo y 1 año de viceministra de Desarrollo Rural, estuvo en mis manos el control de la inflación alimentaria. Nuestro método fue controlar los precios de los alimentos en todo el recorrido de la cadena de valor, de la cadena productiva. Desde el insumo o la materia prima inicial, en el caso del azúcar, es desde la caña de azúcar, desde la producción de la caña, la zafra, la entrega a los ingenios azucareros, el precio de la caña, la venta de la caña al ingenio, el ingenio, la producción, etcétera, toda la cadena de valor en cada uno de los casos, y del análisis de cada eslabón de la cadena, producir una ley en nuestro caso teníamos posibilidad de hacer leyes, teníamos mayoría parlamentaria y entonces en ese pequeño plazo que tuvimos mayoría, logramos instalar varias leyes, ley del complejo productivo de la caña de azúcar, ley del complejo productivo de la leche. Pero recorrieron, es muy importante eso. Perdona, María, sí, es muy importante porque acá en la Argentina siempre habla de eso y nunca se puede. ¿En qué parte de esa cadena o engranaje se produce y después se traslada al consumidor que termina pagando todos los costos? Digo, ustedes lo pudieron controlar haciendo ese seguimiento exhaustivo. Sí, efectivamente, porque hay varias injusticias en la cadena productiva, es decir, al pequeño productor, cuando hay un pequeño productor en la cadena, claro, en el espacio rural, se le pagan precios muy injustos. En la leche, por ejemplo, el pequeño productor lechero en el altiplano, en el valle, en Bolivia, se le pagaba un precio muy injusto. La gran industria de la leche, siempre la agroindustria, es una agroindustria que está en manos de grandes oligarcas, incluso en algún caso extranjeros, le pagan un precio muy injusto al pequeño productor, y la leche al final de la cadena al consumidor también le es muy cara. Ana María, Ana Teresa, perdón. Ana Teresa, perdón. Perdón, ¿y tenían ustedes algún tipo así como de agencia nacional de alimentos también? Efectivamente, otro de los temas es que el caso de la empresa boliviana de alimentos, EMAPA, que la hemos creado en los primeros años de gobierno, es más justo contra la conspiración de alimentos de la oligarquía del Oriente. Hemos creado la empresa EMAPA. Esta empresa ha empezado a hacer lo que el sueño de Evo Morales cuando él era pequeño productor era que en vez de darme crédito en dinero, me dieran crédito en semillas y fertilizantes, en forma de semillas y fertilizantes, y cuando yo termine mi producción, que pueda pagar en producto final. Y eso hicimos, una empresa de EMAPA que hizo todo eso en Oriente. Le daba crédito en semillas, en buen precio de semillas, y le compraba el producto. Y lo bueno de comprarle el producto en maíz, por ejemplo, es que EMAPA compró tal cantidad de maíz, tal cantidad de soya, que se convirtió en referente para el precio de soya para el pequeño productor. Y resulta que
la soya empezó a comprarse a mucho mejor precio al pequeño productor, y la soja le llaman en Argentina. Sí, la soja. Y resulta que se convirtió en el mejor precio de soja para el pequeño productor, y se rompió el oligopsonio, es decir, el precio que le compraban al pequeño productor era muy injusto, el precio al que le compró EMAPA empezó a ser mucho más justo para el pequeño productor, y se rompió la condición de injusticia que había para los pequeños productores. Ana Teresa, entonces se hizo esa ley. Bárbaro. Adelante. Le agradezco, tengo corto tiempo, pero la vamos a volver a convocar porque estas experiencias pegan justo para lo que estamos debatiendo en la Argentina. El abrazo y el cariño de siempre. Encantada de participar con ustedes y encantada de escucharlos a ustedes. Siempre es un canal que a nosotras nos ha gustado mucho. Gracias, lo sabemos. Gracias, y se ve en Bolivia mucho. Bueno.